Y a paz de Cristo para todos, bienvenidos en un servicio más. Vamos a dar inicio hoy en esta tarde, donde Dios permite que nos juntemos otra vez para gozarnos en su palabra, para gozarnos en todo lo que el Señor tiene para todos aquellos, como lo decimos siempre, que desean saber más y más del Señor a través de sus misterios. Hoy en esta tarde vamos a hablar de algo que es muy controversial dentro de todos los que decimos ser de Dios, inclusive para muchas personas, oigan bien, que no son todavía del Señor, porque el tema de hoy es el Espíritu Santo. De eso vamos a estar hablando hoy. Y el Espíritu Santo depende para las personas el irse al cielo o irse al infierno, en el Espíritu. Por eso hoy a través de las Escrituras vamos a estar viendo cómo, porque esto es muy extenso, como lo hemos dicho siempre, estos temas son muy largos y en unas 2 horas, hora 40 minutos, es un poco difícil reunir todo, pero vamos a ver algo de lo más importante que creemos, que eso es lo que nos ponía el Señor. ¿Cómo es que trabaja y en qué consiste el Espíritu Santo? Porque les vuelvo a repetir, el Espíritu Santo depende para las personas cuando lo reciben, es la seguridad de que van hacia el cielo, es la seguridad de que van a empezar a cambiar, es la seguridad que Dios les va a hablar, es la seguridad de todo en sus vidas, tenerlo a Él, el Espíritu Santo. El no tenerlo es todo lo contrario, es vivir en el error, vivir en religión, vivir en tradición, vivir haciendo cosas que piensas que son buenas y no lo son, porque nadie te está guiando. Si el bautismo del Espíritu Santo o el bautizo del Espíritu Santo, como se diga, tiene que ver simple y sencillamente con Dios, Dios en ti, viviendo en ti, guiándote a ti, enseñándote a ti, mostrándote a ti, siempre es una relación ahí. Por eso hoy vamos a ver que en el Antiguo Testamento, cuando Jehová decía que iba a derramar de su espíritu, nunca se refirió a nadie, sino que cuando Jesús empieza a hacer la obra de Dios, Él era el que por Él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Podemos ver cómo se mueve el mismo Dios a través del cuerpo de Jesús, el Hijo. Por eso vamos a ver en Isaías 44:3, vamos a ver dos del Viejo Testamento y después nos vamos a mover hacia el Nuevo. Pero escuchen bien que ya se hablaba de un derramamiento del Espíritu Santo en las personas, ya sean los judíos, ya sea después de cierto tiempo, ya sea en Pentecostés, ya Dios habló y dijo, pasó y va a pasar ese derramamiento en los hombres y en las mujeres. Pero en Isaías 44:3 dice ahí, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y luego enseguida dice, mi espíritu derramaré sobre toda generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¡Qué hermoso es eso! Vayan hasta Joel, el libro de Joel, que está antes de, por ahí donde están los que escribieron estos libros más pequeños, donde está Oseas y todo eso, por ahí está Joel. En Joel 2:28, ¿sí?, dice acerca también del derramamiento del Espíritu de Dios. Dice en Joel 2:28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Eso dice. Dice el 29 abajo, dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vean cómo lo que fue diciendo Dios, el Padre o Jehová, se va haciendo ya, ya se cumplió, más bien, a través, lo vamos a ver ahorita, vayan hasta Mateo 3:11.
a través de todo lo que fue diciendo, todos los años pasaron, todo lo que se fue cumpliendo y se sigue cumpliendo esa palabra, hasta el punto en el que vivimos ustedes y yo. ¿Cuál importante es saber si como hijos de Dios tenemos el Espíritu o no lo tenemos? Eso lo digo porque hay mucha disque iglesia de Dios, uno, que no creen a la manera que están las Escrituras. A una persona que no cree a la manera de las Escrituras, obviamente no tiene a Dios, no cree y no recibe nada. Porque el Señor lo dijo muy claro, que si tú creyeras como la Escritura lo dice. Ahora, hay muchas controversias acerca de todo esto, pero vamos a ver qué decía Juan el Bautista y cómo se desenvuelve el bautismo o el bautizo de Jesús. Miren, dije Mateo 3:11. Mateo 3:11, ahí lo podemos ver. Porque esto es bien importante, les digo, de esto depende la salvación de todas las personas. No el acercarse a las iglesias, no el creer lo que dicen los hombres, no el seguir en las instrucciones de las demás iglesias, no, sino saber si eres bautizado con ese Espíritu, porque ese es el sello de que has sido salvo y de que vas hacia el cielo y eres, tienes una unión con el Padre de los cielos, el Padre de la gloria. Mateo 3:11, oigan bien, primeramente, ¿de qué manera se expresa Juan el Bautista? Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y luego dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Oigan cómo se va a expresar de Jesús. Es más poderoso que yo. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Acuérdense que Dios venía diciendo que Él iba a derramar de su Espíritu. Bueno, nunca menciona o hace tanto énfasis en decir que iba a ser a través de Jesús, sino que hay una parte que vamos a ver más adelante, donde después de que es bautizado, oigan bien, bueno, lo vamos a leer aquí abajo. Dice entonces su aventador viene siendo como un tipo utensilio para recoger paja de los graneros, para apartar, para limpiar. Dice, su aventador está en su mano. Y luego dice, y limpiará su era, y recogerá su trigo en su granero. ¿Y qué va a hacer? Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que ahí está dando una interpretación simbólica de hombres y mujeres que están en la verdad y otros están en la mentira. Que se habla de un cielo y se habla del infierno. Por eso Él tiene todo el poder y toda la autoridad de limpiar y de volver a hacer la tierra otra vez, y volver a hacer otra vez, y hacerlo otra vez, y las veces que sea necesaria, porque dice que Él recogerá su trigo, ¿sí?, en el granero. Ahora, todo el que va a ser recogido en el trigo, aquí dice, y quemará la paja en fuego. O sea, estamos hablando de dos cosas, ¿no?, entre el trigo y la paja. Se ven igual, pero no son. El Señor recoge, se lleva a su iglesia, es el trigo. Pero, ¿qué va a pasar con la paja? Bueno, la paja en fuego dice que nunca se apagará, va a ser quemada. Por eso entendamos que todo tiene que ver siempre con Jesús. Todas las enseñanzas que sean de los evangélicos, que sean de parte de los cristianos, tienen que llevar siempre a Jesús ahí. No pueden ellos predicar de ninguna otra cosa que no esté relacionada a Jesús. No, que mucha gente habla de amor, habla de relaciones, habla de hijos, de familias, de padres, de oportunidades, de un montón de cosas, pero si no va Jesús ahí, esas doctrinas son inventadas y movidas por hombres. Esas son como otro tipo de enseñanza que nada que ver con las cosas que vienen de arriba, porque Dios no va a perder el tiempo enseñando cosas de la tierra que para nada sirven. Siempre Él se va a referir a Él, en Él y por Él, porque Él es el centro de todo lo que se mueve en cuanto a los cristianos verdaderos. Por eso a mucha gente le molesta leer tanto la Biblia y le incomoda, porque siempre habla de injustos y justos, de malos y buenos, de fuego y cielo, de salvación y perdición, y ellos no quieren vivir esos momentos. Pero
Qué mal y qué errados están cuando el mismo Jesús introduce todo eso para bien de nosotros. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Oigan bien lo que dice acá abajo en el 13. Dice en el 13 ahí de 3:13 de San Mateo, de Mateo, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Oigan bien lo que iba a hacer Jesús, para ser bautizado por él. Si Juan el Bautista acaba de decir, aquí es donde mucha gente puede fallar, dice, Juan nos acaba de decir que él bautizará en Espíritu Santo y fuego, pero aquí ya estamos hablando del bautizo o bautismo de agua, ¿verdad? Dice el 14, más Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, decía Juan, ¿verdad? Y tú vienes a mí, le dijo a Jesús. Pero escuchen la respuesta del maestro. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora, ¿qué quería decir Jesús con eso? Todo lo que se hace, oigan bien esta parte, todo lo que se hace en obediencia a Dios es justicia. ¿Era necesario el bautismo? Sí, es necesario. Mucha gente dice: no, usted no. Inclusive hay unos que se dicen ser cristianos que ellos no practican el bautismo en agua. Eso no hace falta. Bueno, entonces Jesús está mintiendo, porque dice: conviene que cumplamos toda justicia. Toda obediencia a Dios es justicia. Y toda cosa que no se haga para Dios es injusticia. Es un pecado. Todo lo que no es a favor de Dios es en contra de Dios, para que me entiendan. Por eso Jesús, sabiendo todo y no queriendo dejar nada fuera, le dice a Juan el Bautista: hay que hacer como conviene. Es decir, ¿cómo le dijo? Que cumplamos toda justicia. Dice, entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Oigan bien esta parte: he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora dice el 17, hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, ¿para quién creen ustedes que era esa voz? No era para Cristo, no era para Jesús, era para la gente, y para que se escribiera y lo dijéramos hoy en esta tarde. ¿Qué poder iba a haber de parte de Dios a través de Jesús que el mismo Padre le dio? Por eso mucha gente no entiende y dice: bueno, es que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo, y ahí están, y cada quien como que escoge el que quiere, y cada quien predica como quiere, y cada quien menciona al que quiere o a los que quiere. Pero entendamos que el Padre, después de que pasa eso, después de que Jesús es metido por las aguas, se oye una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que todo lo que iba a hacer Jesús iba a ser en obediencia al Padre, y iba a ser de agradecimiento a Dios, al Padre. Entonces lo que dice Jesús viene en agradecimiento, y todo lo que él dice, el Padre se alegra por él, porque todo está en Jesús. Ahora, un ejemplo más claro está en Juan 1:29. Miren, vamos hasta el Evangelio de Juan y vamos a ver ahí lo mismo, pero narrado por Juan, ¿sí? Aquí vamos a ver algo también que nos va a ayudar bastante para entender en qué va a consistir Jesucristo y el Espíritu Santo. Juan 1:29, miren, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén a eso. Dice el 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, está hablando de la preexistencia de Jesús, ¿sí? Que ya estaba. Pero dice en el 31, oigan bien esta parte aquí: yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Sí? Entendamos que si Dios quiere, cuando alguien es metido en las aguas del bautismo,
Mucha gente es transformada y cae el Espíritu Santo ahí. Pero eso no es del hombre, eso viene de parte de Dios, siempre va a ser de parte de Dios. No es coincidencia, es porque Dios quiere que ese día en algunas personas les caiga el Espíritu Santo ahí, cuando son bautizados en el agua. No a todos, y no es por el pastor ni por el ministro, sino que es porque Dios ha querido bautizar ahí con agua, como lo bautiza Juan, y en espíritu y fuego, como dijo que lo iba a hacer Jesús. Por eso vamos a leer esto. Miren en el 32 ahí mismo. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y luego dice otra vez: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Está muy claro ahí eso o no? Dios no mandó a Juan el Bautista a dar Espíritu Santo a nadie, como hoy en día mucha gente tiene por conocido: oh, que te bauticen para que el Espíritu Santo... No, es que hay que ver que el Espíritu Santo va a venir, como dice él, en Jesús, ¿sí? Por eso dice aquí Juan muy claramente quién le mandó a bautizar con agua. Dice el 33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y qué lejos está mucha gente que no cree en Jesús, que tienen todo tipo de doctrina que parece de verdad, pero excluyen, no glorifican, no tienen como cabeza en sus iglesias a Jesucristo. De ninguna manera ellos son bautizados en espíritu y fuego. No son guiados por Dios, Dios no está con ellos, porque nadie puede predicar, enseñar, llevar a un grupo de personas al cielo si no es conforme a la doctrina del Señor Jesucristo. Eso está muy claro de entender, porque aquí las cosas son entre el Padre y el Hijo, y los que reciben espíritu son los individuos. No es como que el espíritu, como mucha gente lo tiene, no, es que son tres, ¿verdad? Tres poderes, no es que es solamente un Dios manifestado en todas estas cosas para poder nosotros entender y recibir las verdades del Señor. Por eso está el Padre, está el Hijo y Dios, el Espíritu Santo, porque Dios es espíritu. Entendamos bien cómo, porque ahorita vamos a ver enseguida por qué mucha gente no puede recibir ni entender todas estas cosas. Y dicen: no, yo no sé, yo nunca he sido bautizado, dicen ellos. No sé qué es estar en el Espíritu, dicen otros. Bueno, eso es algo muy triste y muy feo, porque de nada sirve estar en una congregación o decir que estás con disque con Dios o pertenecer a una religión y no tener ni ser lleno del Espíritu Santo, ni ser, pues sí, eso, lleno del Espíritu Santo, porque si no eres lleno y no tienes al Espíritu, no vas con Dios, ni eres de Dios. Qué triste es eso para muchas personas. Pero otra de las cosas que se mueve mucho es el no entender que exista un pecado imperdonable. Porque mucha gente le dicen: ¿sabes qué? Dios perdona todo. Todo lo que tú hayas hecho en el pasado queda borrado. Amén a eso. Pero hay gente que están dentro de una congregación y ellos piensan, bueno, dicen: yo no he matado, yo no he hecho nada, pienso que esos pecados ya me los perdonó Dios. Posiblemente, pero ¿qué hay con no creerle a Jesús? Ustedes pueden imaginarse que haya personas religiosas, o por qué no decirlo, cristianos, entre comillas, que no crean en la doctrina de Jesús. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque eso los deja fuera, los deja totalmente afuera, sin esperanza y sin Dios alguna, sino por no creerle a Jesús, quien dice ser que es. Ahora, vamos a ver. Ahí en el 34, antes de salir, nos dice Juan el Bautista: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Bueno, él reconocía todo. Pero la pregunta de hoy es: ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada? Si es lo que vamos a ver hoy, porque es importante saber qué personas
para nosotros no vivir engañados de ninguna manera, porque el que vive en Dios no vive engañado, sino que vive creciendo, recibiendo y caminando en fe. Pero vamos a ver algo bien interesante en cuanto a esa blasfemia, que es en contra del Espíritu Santo, no va a ser perdonada. Aquí es donde entra, desafortunadamente, mucha gente que vive en religión, vive en tradición, y de ninguna manera, lo voy a decir porque tengo que decir la verdad, si no tienen el Espíritu, dice la Biblia que no son de Dios, y ni siquiera ellos van rumbo al cielo. Miren, oigan bien, ¿qué dice el libro de Mateo 12:28? Amén. Mateo, busquen conmigo Mateo 12:28. Vamos a ver ahí algo que es de mucha controversia y sigue siendo de mucha controversia, porque hoy en día en esas iglesias, en mucha iglesia le dicen: usted venga, usted con lo que haya hecho, está bien, Dios perdona todo, pero si no le creen a Él, al no creer en Él, aunque vivan como religiosos, no terminan con Él. ¿Sí? Aunque hagan sus liturgias en la tierra, todos sus movimientos litúrgicos, religiosos, pero no creen en Jesús, no se van con el Jesús, no se van al cielo y terminan como la paja, quemados. Vamos a ver eso. ¿Por qué es tan malo eso? Mateo 12:28. Aquí hay un problema muy grande con la gente que se encuentra cara a cara con el Dios de la verdad en Jesús y lo acusan de que lo que él hacía, oigan bien por qué es esta blasfemia, y todavía existen muchas denominaciones, en muchas congregaciones, que no tienen, lo repito, a Jesús como cabeza de sus cuerpos, porque la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Jesucristo. Vean lo que dice en el 28, vean lo que contesta Jesús: pero si yo, por el Espíritu de Dios, escuchen ya, porque es tan mala la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ese Espíritu es el mismo Dios. Por eso tú no puedes decir: yo no creo en Jesús, porque Jesús es lleno del Espíritu Santo, Jesús es Dios. Tú ignoras a Jesús y te vas al mismo infierno, aunque tengas una vida muy religiosa y que no mates, no violes, no robes, no mates, no envidies, no hagas nada, pero no crees tú en Jesús, por quien Él es y por quien el Padre dijo que era, te quedas afuera. Por eso el mismo Jesús lo repite, para que la gente medite desde ahorita en qué consiste esa blasfemia que nunca va a ser perdonada. Por eso dice: pero si yo por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hay en Jesús? El Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué dice? Echo fuera los demonios, dice: ciertamente ha llevado a vosotros el reino de Dios. En un solo hombre, lleno del Espíritu Santo, se puede ver, basado en lo que él dice, y se tiene que recibir como todo el reino de Dios en él. Dice en el 29, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ese ejemplo que él está dando es un ejemplo de poder, es un ejemplo de mucho poder, de hacer cosas con un significado que nadie más puede hacer, y eso es en Dios. Por eso dice, y da este ejemplo para que entiendan humanamente: ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Dice: entonces podrá saquear su casa. Dice en el 30: el que no es conmigo, pues escuchen esta parte, contra mí es. Dios les está diciendo ahí que el que no es con Él en un 100% a la manera de Él, ¿sí?, está entonces en contra de Dios. Por eso hay de aquellos que no se someten a las Escrituras y buscan otras alternativas en hombres y en pensamientos humanos. Sí, esto está muy triste para muchos, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama.
Dice enseguida, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Oigan bien esta parte. Aquí es donde quiero que pongan atención. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Sí? Bueno, no será perdonada. Y luego dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿sí?, le será perdonada. Dice, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Refiriéndose a que cualquiera que pensare que los poderes que tiene Jesús, o cómo se movía en el Espíritu, que era Dios, y no creen en Él, no están creyendo en Dios. ¿Cómo alguien que no cree en Dios se va a ir al cielo con Él? Va a ser bendecido en la tierra, va a ser prosperado en la tierra, va a ser guardado, va a ser protegido. De ninguna manera. ¿Sí? Porque están ignorando tan grande verdad. Lo leímos, que dijo el Padre, esa voz que se oyó, para que supieran, porque no era nomás como lo de la paloma fue para Juan el Bautista, ¿sí? Pero la voz fue para los que estaban ahí, y fue un recordatorio, una advertencia de quién iba a ser Jesús. Wow. Por eso es que esta blasfemia, aquí ya podemos entender de qué se está tratando. Dice en el 33, y aquí va a decir, con esta referencia simbólica de un árbol, a las personas hipócritas que se visten de santurrones y hacen como hace el mismo diablo. Dice, o hace el árbol bueno y su fruto bueno. Supongamos a alguien que está bien con Dios, si es de Dios, hace las cosas de Dios y escucha a Dios y habla como Dios y se parece a Dios. Eso lo digo yo. O hace el árbol malo y su fruto malo. Sí, el que es malo, de su mal corazón saca, miren lo que dice enseguida. Dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Por lo que hace el hombre, por lo que se desenvuelve, porque la gente lo va a ver. Si dice que es de Dios, lo van a ver y van a decir, esta es una persona de Dios. Y si no es, también lo van a ver y van a decir, esta persona no es de Dios. Ok, yo lo he visto. Ok, no están juzgando, están viendo. Dice el 34, generación de víboras, les dice Jesucristo. ¿Qué representan las víboras? Al mismo diablo. Están en un dime y direte y diciendo, tú eres el diablo, no, y ustedes son el diablo. Pero ¿quién tiene la verdad? ¿Los fariseos, los saduceos o Jesús? ¿Quién de ellos en verdad tiene un demonio adentro? Podemos ver que son ellos, los fariseos. ¿Sí? Todos ellos que se ponían en contra de Jesús para tentarlo, lo acusaban de que tenía demonio. Pero Jesús, sabiendo todo, dice en el 34, generación de víboras. En otras palabras, un montón de demonios, ustedes les dicen. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tenían? No tenían amor, no tenían a Jesús morando, no tenían al Padre, no sabía nada. Lo contrario. Por eso, ese corazón cuando no está en Cristo, es un corazón, lo voy a decir, diabólico. ¿Sí? Porque el amor de Jesús se derrama en el corazón del hombre y es como es transformado, bautizado y transformado y cambiado con otra naturaleza o con otro poder divino que solamente Dios da. Oigan cómo sigue diciendo aquí. Dice, para que entendamos mejor, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí podemos ya ver dos tipos de hombres, ¿sí? Porque ya cuando Dios te transforma y te va cambiando, donde primero te toca es el corazón. Porque no te puede tocar otra parte, porque solamente al tocarnos en el corazón es que empezamos a transformarnos por su poder. Él sabe dónde empieza el principio, en el corazón. Por eso están los dos ejemplos del hombre bueno y del hombre malo, pero del mismo ¿qué? Un corazón. ¿Sí? Sigue en el 36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Alguien va a decir, bueno, todos vamos a ese lugar. Alguien puede decir, usted también va a ir al juicio. Amén, al juicio me voy yo también. Porque todos vamos a dar cuentas. Los religiosos, los hipócritas, los impíos, los cristianos, toditito el mundo va a dar cuentas. Va a ir a un juicio. Pero escuchen bien la diferencia. Dice el 37, porque por tus palabras serás justificado. Ahora,
tus palabras que tú vas a decir si eres del Señor van a ser palabras de vida eterna como las que Él decía. Y todo va a estar bien en el día del juicio. Pero ¿qué pasa con otros? Dice, y por tus palabras serás condenado. Hay gente que dice, así no es, hermano. Jesucristo no es esto. Jesucristo no es lo otro. El Padre es el que es. El Hijo no es. El Espíritu es. Y bueno, un solo enredo. Bueno, de esas palabras que ellos dicen saber, van a ser enjuiciados. ¿Y de cómo les va a tocar? ¿Sí? Porque nosotros nos sometemos a lo que está escrito. A la guía, a la enseñanza, a la justicia y al poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos enseña toda verdad y toda justicia. Hay gente que no tiene el Espíritu y tiene muchas palabras. Sea lo que sea, por esas palabras, por eso está muy claro aquí. Lo que los hombres van a declarar en cuanto a verdad del Señor, por eso van a ser, como dice aquí, condenados o justificados. Por eso piensen conmigo, ¿qué es lo que ustedes predican? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que ustedes profesan? ¿Creen en un Cristo? ¿Creen en Jesús? ¿O en qué es lo que basan su enseñanza y su camino al cielo? O su camino, sin saberlo, al mismo infierno. Por eso Jesús advierte por muchos lados. Y todo tiene que ver ¿con qué? Con ser bautizado en el Espíritu Santo. No Espíritu Santo en ti, estás perdido y nada sabes. Pretendes ser uno de nosotros, pero todavía no lo eres. Porque nosotros somos en el Señor. Y ustedes, los que no lo tienen, todavía no están en nadie. Están solos y sin esperanza. Y se consideran hasta enemigos de Dios. Esto es muy triste, pero es la verdad. Tengo que decirlo porque así es. Entonces eso podemos ver en cuanto a por qué existe esta blasfemia que no es perdonada. Miren, vamos a ver Marcos 3:28. Marcos sigue enseguida, Marcos 3:28. Gloria sea el Señor Jesús. Marcos 3:28. En Marcos 3:28 es lo mismo, pero aquí viene por parte de Marcos. Vamos a leer en el 28 nomás porque ya sabemos de lo que se trata. ¿Sí? Se trata del acoso de la blasfemia que le están diciendo al Señor Jesús, de que lo que Él hacía lo hacía por medio de los mismos demonios. O sea, estaban diciendo que el Padre en el que Él creían era el mismo demonio, sin saberlo. Por eso la gente tiene que tener cuidado de lo que habla. Cuando una gente a mí se me arrima y me empieza a hablar de Dios y me empiezan a decir, no, es que la Escritura dice, y no es lo que dice, le digo, hey, si usted no sabe, mejor no diga. Si usted no conoce de Dios, mejor no me cuente, porque usted está cargando más juicio para usted, pensando que sabe y no sabe. Por eso es muy tremendo esto. Mira, en el 3:28 de Marcos, ¿qué dice Jesús? Sigue diciendo, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Dice, las blasfemias cualesquiera que sean. Wow, ahí estamos viendo. ¿Y qué dice el 29? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No tiene jamás perdón. Entonces Dios no perdona todo, ¿ah? Porque es que hay gente que es muy religiosa, muy santurrona, muy de tradiciones, muy de la tradición de mis padres, muy de hacer esto por los santos, por los pobres, por los ricos, por la paz, por los animales, por el bosque, por todo, pero no creen en Jesús. No le creen a Jesús. Y dicen, no, Él es solamente el Hijo, Él vino, no pecó y Él es el que murió. Sí, pero nosotros tenemos... O sea, hay infinidad de definiciones que la gente usa para avanzar ellos en sus creencias y dejar a Jesús a un lado. Por eso, mucha gente está en ese pecado y no se dan cuenta, y ahí llevan a los hijos, llevan a los nietos, el viejito se muere, la viejita se muere, llegan los hijos, llegan los nietos, y todos ahí se van acabando. Pero por eso están las Escrituras, para todos aquellos que tengan ese deseo de saber de qué se trata este pecado imperdonable que existe afuera. Y mucha gente sigue viviendo unas vidas muy normales y dicen, bueno, pues Él dice que Él va a perdonar todo pecado y toda blasfemia. Oh sí, pero ten cuidado, sigue leyendo, sigue escudriñando para que te des cuenta que no es como te han enseñado, sino es como está escrito. Dice el 29, lo voy a repetir.
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, que siguen enseguida, sino que es reo de juicio eterno. Y nosotros sabemos qué significa un reo. Un reo se le dice a aquel que está en la cárcel cumpliendo una condena por haber hecho cualquier transgresión, un asesinato, cualquiera que haya sido su agravio, está él como un reo en la prisión. Hay gente que se muere en la prisión, ¿sí? Ellos son reos, pero aquí esta palabra dice que es reo de juicio eterno. O sea, ya están en un camino muy feo ahí. Y luego, oigan, ¿por qué es esa blasfemia? Dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Cómo vas tú a creer que el sello con el que Dios da a los individuos y salva las almas es un espíritu inmundo y de un demonio? Eso es lo que mucha gente, ignorando las verdades, están declarando el poder tan grande que tiene Dios, lo están contradiciendo. Al no creer a Jesús, al dejar afuera a Jesús. Aunque ellos digan, no, pero tenemos al Padre y nosotros pedimos en el nombre de esto, en el nombre del otro, y hacemos esto y nos metemos a las aguas declarando esto, declarándolo. No se trata lo que ustedes hagan o no hagan, se trata lo que ustedes sigan de la palabra. ¿Qué siguen de la Escritura? ¿Qué tan cerca están pegados a las Escrituras? Eso es lo que cuenta para la vida de las personas. Esa es la gran verdad. No se trata de que nosotros reunimos, hacemos, pensamos, creemos, nos dijeron, nos contaron. No se trata de nada de eso. Se trata de lo que está escrito y siempre va a permanecer, porque esa es la palabra. Pero lo importante, oigan bien, ¿por qué es que es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Una, porque primero creen que tiene un espíritu inmundo, ¿sí? O porque creen que tiene un demonio. ¿Cómo pueden decir ellos que Jesús tiene un demonio adentro? ¡Wow! O sea, entendamos, toda esa gente que dijo eso, todos estos hombres que estuvieron aquí detallados en las Escrituras, esos ya están en el infierno, porque Dios no va a mentir. Si le están diciendo eso cara a cara a Jesús, esos ya están desafortunadamente en el mismo infierno. Vamos a ver, a seguir adelante. ¿Cuál es pues esa blasfemia, la inmundicia que se le acusa a Jesús? Aquí está también. Les digo, ustedes pensaron que íbamos a hablar del Espíritu Santo de otra manera. No, vamos a hablar el por qué mucha gente hace religión, hace tradición, vive haciendo y deshaciendo y no creen, ni le importa ni hace nada. ¿Por qué? Porque no son sellados, porque no han creído en Jesús, porque no han sido conforme a lo que dijo el Padre a través de Jesús. Vamos a ver qué dice Juan 7:19. Y ahí vamos a ver que mientras el Maestro, el Señor Jesucristo, enseñaba, escuchen bien, la gente se metía a maldecir, a inventar cosas y a decir un montón de cosas raras. Miren, vamos a ver, Juan 7:19. Gloria sea el Señor. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Juan 7:19. ¿Ya están ahí? Eso aconteció en las fiestas, una de las fiestas de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y al Señor se le ocurre, dice ahí en el 14, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Vamos a leer desde ahí. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabes letras sin haber estudiado? ¿Se fijan la reacción de la gente? Porque hoy en día tienen que decir muchos, no, usted vaya al seminario, usted vaya y estudie, usted vaya a un montón de cosas. Pero en ese entonces al mismo Jesús le notaron eso. ¿Por qué le notaban ese poder de hacer esas cosas tan maravillosas? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque él era bautizado, él era lleno del Espíritu Santo. Y aparte de todo eso era Dios. Pero humanamente se veía como un hombre lleno del Espíritu Santo, para que entendieran, pues. Por eso estaba Jesús. ¿Sí? Porque todos le achacaban que él era el hijo del carpintero, que él lo vieron desde niño, que él no podía ser hijo de Dios, que él no venía de lo alto, que él lo vieron cuando nació. Entonces le sacaban todo eso. Pero para poder entender, vamos a leerle aquí, miren, en el 17, dice, el que quería hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios.
No todos quieren hacer la voluntad de Dios. Todos quieren todo menos agradar a Dios. Por eso a mucha gente no le importa lo que estoy diciendo yo. Y dicen, este está loco. ¿Sí? Porque no todos quieren agradarle a Dios. Y mismo Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo lo hablo por mi propia cuenta. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Esos son los impíos. Esos son los que inventan. Dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora, aquí es donde quiero que pongan atención, en el 19. Les va a decir y les pregunta, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Eso es lo que les dice a ellos, a los judíos. ¿Por qué procuráis matarme? Oigan bien la respuesta de por qué se blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué dice? En el 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Eso es lo que le dijeron a Jesús. Que Jesús era lleno de demonios y mentía y era todo lo contrario. Por eso tengamos cuidado de no creerle al Señor. Porque si tú no le crees al Señor en lo que Él dice, estás ignorando y estás diciendo que Él está mintiendo y que alguien que no es Dios está en Él obrando. Por eso tú no le crees. No hay nada que tú no le crees. Si tú eres de Dios, todo lo que dice Jesús es el amén para ti. Pero si tú no eres de Dios todavía, por supuesto que no crees en Jesús. Y todo lo que Él dice te molesta. Por eso Él dice, bienaventurado a quien yo no le sirva de tropiezo. Entonces ya vamos viendo quiénes están en el Espíritu Santo y quiénes nomás participan de las liturgias, participan de los movimientos, de hacer bola en las iglesias, desde de ir a cantar, de ir a hacer esto, de parecerse esto, de parecerse el otro, y no son nada. ¿Por qué? Porque no creen. Están de cierto modo como mucha gente que ignoran todo el poder que hay en Jesús. ¡Wow! Por eso es que esta blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa más que ignorar a Dios. Eso es lo que es. Por eso ese pecado no es totalmente imperdonable. No va a haber alguien que ignore todo el tiempo a Jesús y al Padre de la gloria y se muera sin Cristo en el corazón y allá en la entrada o en el día del juicio le diga al Señor, yo te perdono. No le va a decir eso, porque desde ahorita está diciendo, gloria sea el Señor Jesús. Pero eso pasó, fíjense, mientras Él hablaba, mientras Él enseñaba. Por eso es que a nosotros, los que hablamos también, la gente se ríe de nosotros y dicen, usted está loco. ¿De dónde saca usted todo eso? ¿Quién le dijo a usted eso? Si usted ni estudió, así como dice Kiera, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? No me pueden decir a mí también. Yo no estudié. Yo lo que sé, lo sé del Señor. Yo no sé de nadie. Yo ni me importa y ni quiero. Ni nunca quise ir a ninguna escuela. Por eso entendamos de qué se trata esto. No se trata de hombres pasando la antorcha de uno a otro como si fuera algo. No, esto no son las olimpiadas, pasando la antorcha de hombre a hombre ahí para que lleven. No, eso no es así. Miren, toda la gente que no cree en el Señor lo está deshonrando. Lo deshonran. ¿Cómo van a ser ellos participantes de una bendición en cuanto a ellos, su familia, su bienestar, sus hijos y todo lo que les rodea de ninguna manera? Porque la gente deshonra a Jesús. Juan 8:34. En Juan 8:34, vean lo que les va a empezar a decir el Señor. En cuanto a mucha gente que permanece en el pecado, y si no es liberada por este mismo Jesús, al mismo infierno también, y ahí van a quedar. Por eso el Espíritu Santo, les decía yo al principio, ¿se acuerdan? Que depende si nos vamos al cielo o sin Espíritu Santo en el infierno. Es muy fácil eso. Yo no sé por qué la gente le da tanta vuelta. El libro de San Juan 8:34. Dice ahí, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y alguien va a decir, no, yo soy un cristiano, ¿verdad? Yo tengo una iglesia, yo soy pastor, yo tengo un montón de gente, ya abrí otra congregación por ahí en otro lado. Pero hay que ver en quién viven, en qué predican, de qué se trata, cuál es su doctrina, ¿es de Jesús o es de ellos o es de quién? Aquí hablamos de un pecado
muy fuerte, que es imperdonable. ¿Por qué? Por no creer en Jesús. Dice el 35, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y luego dice el mismo Jesús, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice enseguida, en el 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, les dice Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso es lo que le ocurre a mucha gente hoy en día, aunque se digan ser de... No estoy hablando ya ahora de las otras religiones, sino de mucho cristiano, entre comillas. Las palabras que Jesús dice, para ellos no hay cabida. No le entienden, no le reciben, no pueden ellos acomodarse a una vida en Cristo Jesús. No pueden. Por eso, aunque ellos digan ser de Cristo, así como estos hombres decían que eran de Abraham, no entendían, no querían, no lo recibían, ¿no? Dice el 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea que los dos están en una unión con alguien. Jesús con el Padre de la gloria y los otros con el Padre de mentira. Por eso hay dos testimonios. Uno en verdad, en justicia y amor, y el otro en falsedad, en odio y en destrucción, que es el del diablo. Por eso está muy claro lo que siempre pone como división el Señor. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído. Ellos hacen lo que han oído cerca de vuestro Padre. O sea, ahí estamos viendo la importancia de ser sellado y de vivir y tener el Espíritu Santo. Por eso es el tema de hoy eso. Dice el 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham.